Muy buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los cafeteros que nos siguen aquí en las redes sociales de la Unión Europea, en otro cafecito con Europa. Hoy tengo el gran gusto, el placer de estar aquí con Juan Pablo León, probablemente muy conocido de muchos de vosotros, para hablar de un tema que nos afecta a todos. De hecho, estábamos ya conversándolo, ¿no? en la sala Zoom, antes de ingresar en el Facebook Live. Vamos a hablar del transporte público y vamos a conectarlo, claro, con la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y pues mira, resulta que hoy en Europa, sabéis que aquí siempre hablamos, ¿no?, de los temas europeos también, pues hoy mismo en Europa se lanza lo que se llama la Semana Europea de la Movilidad. O sea, por todas partes en Europa, ya sea en España, en Francia, en Bélgica, en Alemania, los países escandinavos, habrá toda serie de actividades para sensibilizar a la población, a la ciudadanía, sobre el transporte sostenible, transporte urbano. E incluso habrá eventos bastante conocidos ya desde hace años, como por ejemplo el Día de sin coches, ¿no?, en ciudades. O sea, este domingo probablemente en muchas ciudades europeas no va a circular para nada los vehículos. Además es curioso porque creo que también va a ocurrir esto en Lima y en el Perú y luego lo conversaremos con Juan Pablo, ¿no? Por lo tanto, ese es el tema. Como sabéis, siempre son temas donde hay un paralelismo entre Europa y el Perú y el del transporte es claramente uno de ellos. Estamos aquí en Zoom con unos cuantos amigos que están directamente con nosotros y que pueden tomar la palabra en cualquier momento. Y todos vosotros, los que nos seguís desde las redes sociales, desde el Facebook, no dudéis en hacer comentarios, en reaccionar, en hacer preguntas. Intentaremos, por supuesto, contestar algunas o recoger algunos de vuestros comentarios. Pero quiero empezar dando la bienvenida, como he dicho anteriormente, a Juan Pablo León. Y bueno, para preguntarte, pues, ¿cómo tú que eres un gran especialista, ¿no?, del transporte urbano y en particular aquí en Lima? Hoy mismo, de hecho, he visto que en El Comercio, ¿no?, ha sacado un artículo sobre el transporte. ¿Cómo ves los desafíos del transporte urbano en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Y tú crees que el transporte ha respondido a la demanda de la ciudadanía, ¿no? Porque en tiempos de pandemia ahora se han desnudado, ¿no?, muchos de los problemas que existían e incluso se ha dicho que el transporte había sido un vehículo de transmisión del coronavirus, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora en Lima, Callao? Bueno, embajador Mellado, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta estar con ustedes. Ha sido una invitación que he recibido con muchísima alegría, además, porque me doy cuenta de que el transporte no es una fiebre, no es una enfermedad solamente mía, que solamente me importa a mí, en realidad es un tema muy en común. Ahorita el tema del transporte parece ser una tendencia. Todo el mundo está hablando de transporte en este momento, porque además nos afecta directamente a todos los ciudadanos. El transporte público en una pandemia, en este momento, está básicamente condicionado al distanciamiento. Es decir, desde que en marzo comenzó la pandemia, todo el tema de la movilidad se fue condicionado al tema del distanciamiento social. Naturalmente, evidentemente, para poder reducir el riesgo de contagio. Entonces, lo primero que en el comenzaron a hacer es montar bicicleta. Yo creo que lo mejor que ha traído la pandemia ha sido la masificación de ciclistas. Ha sido algo que, con decirle, embajador, la cantidad de ciclovías que tenían que haber hecho en los próximos 5 años, se terminaron haciendo en 5 meses. Entonces, y por supuesto se van a seguir haciendo ciclovías. Es una impresionante. Hay cálculos muy importantes de que la cantidad de ciclistas en todo el Perú se ha cuadriplicado. Habían estimaciones de que antes de la pandemia apenas el 1% de los viajes se hacían en bicicleta, el 1% de los viajes, o sea, por cada 100 personas que estaban viajando, una estaba haciéndolo en bicicleta. Y ahora es posible que se haya cuadruplicado, o sea, y es de que vemos en las calles, hay bicicletas y ciclovías por todos lados. Es impresionante la cantidad de vías. Entonces, el gobierno ha reaccionado bien al momento de, en paralelo, crear la estructura para el ciclista, a pesar de que han habido serios accidentes que han terminado con ciclistas heridos también, pero hay una gran cantidad de gente que ya está usando la bicicleta como medio de transporte. Eso es importantísimo porque además, además de que la bicicleta es más rápida, es más barata, te genera distanciamiento social porque no vas a contagiar, no gastas un sol, no vas en seguro, no vas en combustible. Más allá de eso, te genera sensación de libertad, pero además te da mucha salud y
la bicicleta lo que te da es unos beneficios a nivel cardiovascular, que es precisamente lo que necesitamos ahora por el tema del coronavirus. Entonces, ¿cómo ha reaccionado cómo ha reaccionado el gobierno? En materia de ciclovías y bicicletas, muy bien, pero en materia de transporte no bien. En materia de transporte, lamentablemente, seguimos teniendo las combis, los colectivos informales, que generan mucho tráfico, pero poco a poco, yo creo que es un gran comienzo, embajador. Sí, bien, o sea, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Que por lo menos en lo que se refiere a la bicicleta se ha cuadriplicado, ¿no? Y veo que incluso en el chat ya nos están preguntando, ¿no? Que cómo podría el Perú replicar, ¿no? El modelo europeo. Es porque es verdad que en Europa se ha aumentado, ¿no? Enormemente la cantidad de personas que van en bicicleta, pero ya se estaba haciendo desde hacía años, ¿no? Pero lo que yo rescato es que en el Perú, o sea, hay en realidad potencial, voluntad, o sea, además es un país mucho más joven en Europa. O sea, tú ves, por ejemplo, las calles de Ámsterdam, ¿eh? Sabes que Ámsterdam, Holanda, es el país donde más se utiliza la bicicleta, y tienes muchas personas mayores, de 60, 70 años, que van en bicicleta, ¿no? Aquí, en cambio, tienes muchos jóvenes y encima tienes lo que decías, ¿no? Estas ventajas cardiovasculares, que son importantes en tiempo de coronavirus, ¿no? ¿Qué más se podría hacer para incentivar lo de la bicicleta, ¿no? Porque luego hablaremos del transporte, pero como nos preguntan en el chat, el tema de la bicicleta. Se han hecho unas cuantas ciclovías, pero ¿qué más se puede hacer? Y creo que es un momento para hacer, pero muchísimo más, ¿no? Totalmente. A ver, la ciclovía yo creo que es lo principal porque acá está demostrado, y se ha demostrado en los últimos 5 meses, demostrado que si tú pones ciclovías, aparecen los ciclistas. Es como cuando tú quieres ser, cuando tú haces un desvío en un canal de regadío, un desvío en un... El agua va a pasar. Es como cuando ocurre en las pistas y avenidas o autopistas. Tú abres un carril y van a aparecer más carros. Es como el agua. En esta ciudad que se hizo en los últimos meses, crear ciclovías, han creado como 100 kilómetros de ciclovías y me ha parecido es una cantidad impresionante de ciclistas. Lo segundo que se debe hacer es promover el transporte intermodal. Eso es una cosa muy interesante porque en este momento la bicicleta es muy buena para tramos cortos. Tramos cortos nos referimos a tramos de aproximadamente 7 kilómetros, como de Flores al centro de Lima, por ejemplo, lo que usted ya ha hecho alguna vez, 7 kilómetros aproximadamente. Más, ya es un poco complicado que sea más porque la gente llegar con tracción, con sudor, un cómoda, y para eso está el transporte intermodal. Ya existen buses en Lima, en los corredores elementarios, que tienen unos racks, unos soportes para bicicleta, de manera que un tramo corto, un tramo de inicio, digamos, tu casa al paradero de unos 2 kilómetros, haces en bicicleta, llega el bus con colocas, instalas la bicicleta, haces el tramo largo te bajas y el tramo corto lo haces nuevamente en bicicleta. Eso se llama transporte intermodal porque evidentemente estás, como su nombre dice, estás intercambiando diferentes modos de transporte. Eso es muy interesante, pero además te sigue dando mucha libertad porque no estás dependiendo en esos tramos cortos de tu casa al paradero o del paradero al destino, esos tramos cortos de 2 kilómetros, no estás dependiendo de una taxi, de combi saturada de personas o de un colectivo informal, estás dependiendo de tus piernas. Entonces, eso te genera una sensación de libertad absoluta. Y yo creo que esa debería ser la segunda fase, después de que termine la edición de ciclovías, debería ser la segunda fase, promover el transporte intermodal. No, desde luego, eso creo que es muy importante. Además, es curioso, mira, tú mencionabas que la bicicleta es solo para transportes, para recorridos cortos, y es verdad, he visto que en el chat estaban reaccionando y la gente decía eso, claro, que es solo para transporte en distancias cortas. Pero bueno, es algo donde probablemente las autoridades pueden hacer mucho más. Comentabas el transporte intermodal. También se puede quizá cambiar la legislación, ¿no? Es algo que en Europa se ha hecho. Bueno, además se hacen campañas para promover. He visto que, mira, hoy que se lanza la Semana Europea de la Movilidad, hay una serie de eventos por toda Europa, ¿no? Y uno de los que he rescatado, de los muchos que he visto, hay en todas las ciudades. En el norte de España, en la ciudad de Girona, ¿verdad? La municipalidad está organizando por toda la ciudad grandes mesas donde invitan a desayuno. O sea, te puedes tomar un desayuno gratis si eres un ciclista. Todos aquellos que van a trabajar, ¿verdad? Pueden hoy disfrutar en muchas partes de la ciudad de un desayuno gratis durante varios días. Es una manera de incentivar, ¿no? De que la municipalidad envíe ese mensaje de que es algo positivo para todo el mundo. Pero aquí también hablan de la falta un poco de civismo, de que no se respetan las reglas, a pesar de que haya ciclovías, sigue siendo muy riesgoso. Hace falta cambiar
la mentalidad con ese tipo de campañas, quizás, y cambiar la ley? ¿Cómo lo ves eso también? Sí, evidentemente lo que falta, claro, la bicicleta, a ver, hasta hace 5 meses la bicicleta era considerada como, más que como un medio de transporte, era considerada pues como una herramienta de deporte o de ocio o un juguete, ¿no? La bicicleta siempre ha sido considerada y ahora oficialmente es un medio de deporte. Entonces, de hecho, al inicio de la pandemia, o un mes después de inicio de la pandemia, el gobierno declaró la bicicleta como un medio de transporte oficialmente, ¿no? Entonces, efectivamente, campañas de concientización, lo que tiene que pasar es que el peruano se convence de que ahora el ecosistema vial, me gusta llamarlo, está compuesto por diferentes, no solamente es el carro, y si tienes la camioneta es más importante que el que tiene carro, si tienes carro no eres más importante que el que está a pie. Somos un grupo de eslabones encadenados en este ecosistema vial, todos compartimos democrática la vía. Bueno, estábamos hablando del transporte por bicicleta, ¿no? O sea, luego hablaremos más en detalle. Yo quiero un último comentario porque he visto muchas reacciones en el chat sobre el tema de la bicicleta, ¿no? Y Sí, sí, estamos hablando de la necesidad exactamente de cambiar la legislación y adaptarla y adaptar un poco la mentalidad de la gente. sí, así es. Y, embajador, justo me había olvidado de una de de los incentivos que ya están teniendo muchas empresas e instituciones públicas aquí en Lima y en todo Perú, en realidad, además de hacer las ciclovías, están incentivando mucho a instalar duchas y baños, habilitar baños y duchas para las personas que van a trabajar en bicicleta. El ejemplo yo más cercano es en el periódico que yo trabajo, en el diario El Comercio, que desde hace 2 años instalaron dos duchas para los ciclistas que llegaran a trabajar al Perú todos los días. Y en esos 2 años la cantidad de ciclistas pasamos a ser de 6 a 27. O sea, básicamente se quintuplicaron la cantidad de ciclistas, no solamente porque había duchas disponibles para los que llegaban, evidentemente, transpirar. Entonces, yo creo que es una cadena de incentivos, ¿no? Por un lado, ciclovías, que evidentemente le compete más al gobierno, a las instituciones públicas, y por otro lado, el sector privado, que también le quiere realizar este incentivo de poder vivir a sus ciclistas y empezar fresco el día, ¿no? Y usted me pregunta también del tema legal, efectivamente hay bastantes vacíos normativos en cuanto a la legislación ciclista. Recientemente se ha publicado ya un reglamento en favor de las multas para ciclistas, pero también para los conductores de auto que le puede dar algún tipo de daño a los ciclistas. Y el problema está en que las personas no se adaptan mucho a esta nueva normativa. Poco a poco, yo creo que en un año que estamos en marcha blanca, estas multas todavía van a aplicar, se van a aplicar a partir de julio del próximo año, pero poco a poco, muchos ciclistas, por ejemplo, aplican mucho la idea de tener que llevar un casco, pero llevar un casco te puede dar la vida. O sea, quizá no debería ser obligatorio. En Holanda no es obligatorio, es facultativo, digamos, pero es muy recomendable usar un casco dada la naturaleza de como conductor. Aquí el conductor de vehículos en Lima, lamentablemente, es un conductor muy agresivo. Es un conductor que, digamos, cuando se sube a la pareciera que se transforma. Y sin embargo, el conductor que se sube a la bicicleta se convierte en una persona civilizada, una persona de verdad, el ciclista. No, creo que no hay un gremio, una familia tan amable como la del ciclista, que se protegen entre sí, se cuidan en sí. Entonces, yo creo que es una cadena de incentivos que tiene que haber entre el sector privado y el sector público, ¿no? Desde luego, sí. Y bueno, ahora ya el tema también del transporte, ¿no? Que lo mencionabas al principio. El tema de la bicicleta ha sido algo que ha evolucionado favorablemente durante la pandemia, pero en cambio el transporte, se ha hablado mucho del transporte, de los riesgos de contagio. Era una oportunidad de mejorar claramente, ¿no? El transporte. En Europa también se han replanteado, ¿no? La manera. ¿Qué ha pasado aquí en Lima y Callao? ¿Se ha replanteado de verdad? ¿Tú crees que ha funcionado esta reforma? Lamentablemente no. Digamos, si la buena noticia puede ser que, a ver, hay unas noticias acá. La buena noticia es que la cantidad de ciclistas ha duplicado y eso es inevidente. Uno sale a la calle y ve cuáles más ciclistas que había. Y también la ciclovía. La mala noticia es el transporte público, digamos, que es finalmente lo que da la mayoría, el 75% de no se moviliza en tipo de transporte público, en una combi, en un bus.
Y el transporte público es precisamente lo que no se acaba. Entonces, yo le quiero explicar más o menos cuál es el gran problema del transporte público acá. El transporte público acá funciona bajo un sistema que se le llama comisionista aseador, en el que cada combi es como una empresa. No, pero una empresa que en realidad no está en planilla o no es una empresa formal en el que tiene sus socios en planilla de manera formal. No hay vínculo formal, el cobrador, el conductor, el dueño de la ruta, el dueño de la combi, de manera que es un sistema muy diverso porque cada uno va por su lado, ¿no? Por eso es que cuando nosotros denunciamos también el tema del correo, ¿no? El Perú, que es uno de los únicos países de América Latina que tiene buses de la empresa compitiendo entre sí. Eso es una cosa impensable, pero realmente sucede, porque le ha permitido habilitar a cada bus, hace lo que quiera, digamos, su propia ruta, tiene su propio recorrido. Entonces, eso ha hecho que los buses en este momento digamos, funcionen bajo regla de la del centro. No les están pagando a los usuarios de bus, perdón, los choferes de los buses no reciben un solo como usted, yo, como una gran cantidad de personas, el tren, sino reciben lo que en el momento, ¿no? Eso es que vemos el famoso reteo, los accidentes o un poco de agresividad en el sector, y por eso pueden trabajar 16, 18 horas al día, que necesitan eso para poder vivir. Ese es el sistema que debe cambiar. Yo veo en la autoridad del transporte muchas ganas y yo le tengo mucho optimismo a la nueva autoridad del transporte porque ahora realmente es una sola institución controlando el transporte público que anteriormente se tenía que controlar entre 43 municipalidades en Lima, ¿no? 43 municipalidades con un transporte era una cosa impensable. Ahora tenemos una sola autoridad, una autoridad de transporte que, bueno, recién está empezando, tiene un año de creación, pero que yo le veo muchas ganas de cambiar el sistema bajo el cual están operando. Por supuesto que el mejor momento ha sido embajador hacerlo durante la pandemia, pero hubo un problema muy comprensible. Durante la pandemia, todas las empresas de transporte redujeron su cantidad de ingresos, evidentemente porque nadie podía ir. Las empresas de transporte han despedido a muchos trabajadores, han quebrado, no han podido renovar flota. Entonces, la prioridad en esto es apoyar a estas empresas de transporte formales que no quiebren, para que sigan en situación. Entonces, los plazos para poder cambiar ese sistema tan perverso que mencioné, por supuesto que se han regado, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino y la mejor noticia es que se está hablando de transporte en este momento, es tendencia, el transporte ya es tema de todos los días, en las noticias, calles, y eso es la mejor noticia que podemos tener, ¿no? Claro, y por eso es importante, ¿no? Que se hagan campañas desde los medios, como la que habéis hecho vosotros, ¿no? No te pases, ¿no? Para alertar a la ciudadanía, ¿no? Y luego también he visto que proponíais, bueno, o que comentabas, ¿no? Esta mañana en el comercio, la posibilidad de que se creen estos corredores, ¿no? Hasta 110 kilómetros de corredores. Eso sí que podría cambiar la rapidez incluso, ¿no? Del transporte. Totalmente, embajador. Gracias por leer la nota. Efectivamente, que la autoridad del transporte va a hacer en los próximos meses va a empezar a colocar carriles exclusivos del transporte público para los corredores complementarios, que es un sistema, digamos, en todo ese sistema de buses que yo le he contado, hay un sector formal que se llaman corredores complementarios de transporte. A esos corredores, que trasladan a más o menos 600.000 personas al día, les van a colocar corredores, unas vías exclusivas. Eso es la mejor que podemos tener del transporte público, porque en este momento, el transporte público, los buses, tienen que ciclear entre la cantidad de particulares y taxis colectivos informales que existen. Entonces, la velocidad de los buses actualmente es de 9 kilómetros por hora. Es como, yo creo que ir caminando, por supuesto, en bicicleta es mucho rápido, pero cuando tú colocas un carril exclusivo para los buses, estás duplicando la velocidad de los buses. Haces que ya no vayas a 9 kilómetros por hora, sino a 20 kilómetros por hora. Cuando un bus le incrementa la velocidad del bus, automáticamente tienes la posibilidad de llevar a más pasajeros, porque ese mismo bus va a poder hacer la vuelta, su ruta, ya no va a poder hacer 4 vueltas al día, sino además 8 vueltas al día. Por ejemplo, estamos hablando de la Javier Prado, hay un bus de Correo Rojo, son unos muy grandes del Correo Rojo, que en este momento hacen 4 vueltas ya por el tráfico que existe, porque básicamente no se mide. Pero si tienen un corredor exclusivo para ellos, pasan de 4 a 8 vueltas. 8 vueltas significa, por un lado, que traslada más pasajeros, y también significa una cosa muy importante, que
los paraderos ya no se van a aglomerar de tantas zonas, de tantos pasajeros que están esperando el bus, sino simplemente va a fluir, que la frecuencia va a mejorar mucho, ¿no? Veo aquí hay una pregunta, estaba mirando en el chat, o sea, nos preguntan precisamente directamente a ti, que cuál debería ser el primer cambio o uno de los primeros que tiene que hacer la ATU. Si tú pudieses darle una prioridad, lo primero. Lo primero que tiene que hacer la es crear correos exclusivos, o sea, vías exclusivas, pero no solamente para el cargador complementario del bus formal, sino para todo el transporte público. Todo el transporte público tener una vía preferencial para poder pasar y que no tengan que estar zigzagueando, porque cuando automáticamente tú puedes matar varios pájaros de un tiro cuando colocas un corredor exclusivo, una vía exclusiva para el bus. Primero, llegas mucho más rápido y además aseguras la frecuencia. O sea, tú ya sabes que un bus, en este momento, tú vas al paradero, digamos, a tu casa y no tienes idea de qué hora va a pasar el bus. Porque podría estar el bus atorado en el tráfico aquí o puede haber estado hace un segundo y no sabes dónde está. Pero cuando ya tienes una vía exclusiva, ya tienes una frecuencia asegurada, sabes que va a pasar cada 3 minutos, 4 minutos, porque no va a tener nada que lo detenga. El segundo beneficio es que cuando le colocas una vía exclusiva a un bus, reduces inmediatamente la informalidad en el transporte. Porque ahora la informalidad, el colectivo informal está atorado en el tráfico como los carros particulares y la prioridad va a estar el transporte público. Entonces, y por supuesto, lo que favorece también es que o sea, la plata pasajero ya no va a parar al informal, ya no va vamos, a financiar una red que muchas veces es peligrosa y además una red que no es sino va a financiar una red mal, abusos formales, empresas formales que sí cumplen las normas contra el COVID, que sí quieren reinvertir en hacer un transporte público. Es una cadena de beneficios que yo creo que ¿no? La primera medida que tiene que hacer la ATU, hacer vías exclusivas, no solamente para corredores complementarios de, ¿no? Este azul, rojo, el morado, el azul, el gris, sino hacer vías exclusivas para todo el transporte público, porque en el mismo espacio, es una fórmula que a mí me gusta mucho comentar, en el mismo espacio de pista que ocupan 3 colectivos informales con 12 pasajeros, puede entrar un solo bus formal con 50 personas. Entonces, es administrar bien el espacio en la pista. Acá es un problema muy caótico del espacio, tenemos poco espacio. O sea, tenemos muchos carros aglomerados en poco espacio. Entonces, tenemos que, de alguna manera, administrar el espacio, más espacio para darle prioridad a los medios de transporte que más gente trae, ¿no? Sí, mira, también quiero saludar que tenemos con nosotros porque nos envió un mensaje a un representante de la Municipalidad de Ate, que es además secretario ejecutivo de la Federación de Municipios Libres del Perú, ¿no? Que está también escuchando. Yo creo que hay algunos cargos públicos también que nos están escuchando y, por supuesto, pueden tomar la palabra, hacer preguntas, ¿no? Si quieren. Veo que hay muchos comentarios en el chat también sobre los informales, ¿no? Que dicen que hay formales y tú lo has mencionado muchas veces. Pero bueno, a veces se plantea el problema de que, bueno, hay gente claramente que vive del crimen organizado, ¿no? Que son mafias y tal, ¿no? Pero bueno, hay otros que necesitan salir, necesitan trabajar, aunque sea de manera informal, para alimentar a su familia, ¿no? Entonces, ¿existen soluciones para estos colectivos de informales, personas que necesitan el trabajo, ¿verdad? Que tienen una familia que alimentar? ¿Qué se les puede ofrecer? Bien, hay, en principio, a nivel municipal, la Municipalidad de Lima está, y también la nueva autoridad del transporte, está promoviendo la formalización del taxi, pero como taxi, no como colectivo. Porque el problema del colectivo es que, o sea, como su propio nombre lo dice, recolectar a personas a lo largo de la ruta y por supuesto para todas las esquinas, invaden carriles por completo, ¿no? Y generan mucho tráfico. Y este tráfico se traduce, por supuesto, en un nivel de una calidad de vida muy mitigada. Que actualmente hay limeños y peruanos en general que pueden estar al día unas 3 o 4 horas en un bus, ¿no? Entonces, por supuesto, son horas que están perdidas en las que no puedes estar con tu familia, o ya no puedes hacer las cosas que gustan. Entonces, bueno, me ayudé un poquito en el tema. Lo que yo creo que se podría promover poco y que en algún momento María, la titular, la ATU, estuvo evaluando que el servicio de colectivo esté temporalmente, pero para las zonas periféricas del Lima. Y es importante hablar de esto porque
el colectivo informal en este momento es una solución para muchas zonas periféricas de Lima donde no existe una opción formal, ¿no? Hay gente sencillamente que vive en los distritos de la periferia que sencillamente tendrían cómo salir de casas o de sus barrios si no fueran por un colectivo informal, porque el transporte público formal no llega hasta esta zona, ¿de acuerdo? El problema radica en que la informalidad se ha pasado de la periferia y se ha desbordado tanto que ahora está también en zonas céntricas de sí existe una apuesta formal. Eso es que tenemos la capital, la ciudad con el tráfico, perdón, somos la tercera del mundo con más tráfico vehicular, porque la informalidad se ha desbordado. Pero sí se debe justificar temporalmente que en zonas donde evidentemente no existe una apuesta mal, que temporalmente haya de acercamiento, pero no como colectivo, sino como taxi. ¿Por qué? Porque el taxi, la diferencia entre colectivo y taxi es que el colectivo está en todas las esquinas, en todos digamos, convierte las esquinas en paraderos, pero el taxi hace es ir de un punto de origen a un punto de destino. Ya no está parando en todos lados. ¿De acuerdo? Entonces eso creo que formalizar como taxis, que es en realidad la Municipalidad de Lima y la ATU, constantemente realizan campañas de formalización como taxi, y por supuesto que hay muchos colectivos simples, y yo conozco decenas de historias de colectiveros formales que han pagado la formalidad y que ahora es mucho mejor, porque están dentro de la regla, ya no les aplica peletas millonarias contra los colectivos formales, y son grandes ejemplos de que realmente uno puede trabajar en la formalidad. Evidentemente es difícil, inicialmente es costoso, pero yo creo que sí hay un ámbito de la formalidad que tiene bastantes beneficios. Oye, además en realidad supongo que estos son problemas que aparecen en todo el país, ¿no? Porque veo en el chat que nos hablan también de la situación en Lambayeque, Cajamarca y un señor que nos puede hablar de la región de Amazonía, ¿no? O sea que hay problemas en todo el Perú. Pero un tema que hemos hablado también entre nosotros y que a mí siempre pues, me ha interesado y que nos afecta a todos y sobre todo os afecta a vosotros todos, los que estáis escuchando aquí y sobre todo del Facebook Live, es el tema de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué piensan los ciudadanos? En Europa, por ejemplo, el ciudadano exige y además eso es un tema fundamental en cualquier campaña electoral municipal, ¿no? Se exige siempre el tema del transporte, que sea limpio, seguro, sostenible. En Europa hay una toma de conciencia, hablamos de Ámsterdam antes, ¿no? Pero aquí en Perú, yo supongo que el ciudadano peruano, si pudiese elegir el limeño, si le dices, ¿tú qué prefieres? ¿Ir en un transporte caótico donde vas a estar aplastado, encima te puedes contagiar y es todo muy complicado, o quieres un transporte limpio, eficaz, ¿verdad? Y seguro, elegirá lo segundo, ¿no? Pero claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no exige el ciudadano o está dispuesto a aceptar la informalidad. ¿Por qué tenemos esa a veces lo que se habla de una falta de colaboración ciudadana? Que incluso en el chat algunos hacen referencia a ello, ¿no? Sí, me gusta en realidad que nos acompañen personas de no solamente Lima, porque, a ver, Lima en realidad, el transporte público en Lima es un caos, es un desastre, sinceramente, pero ya con que nos tengamos uno de transporte ya es una luz en el túnel. Pero la situación es todavía más caótica en el interior del país. Ese sistema comisionista que le permite a cualquier bus hacer una ruta sin ningún tipo de fidelización, también existe en las ciudades, ciudades muy atomizadas, en las que igual todo está centralizado en pequeños núcleos urbanos y de que es trágico. La situación de Chiclayo, en Valleque, en Piura, en Trujillo, por el norte, en la selva, donde el transporte público básico está compuesto por motaxis y no hay un sistema de transporte público mal. Y también en el sur, en Arequipa, en el Conde, son pequeños taxis que llevan a personas de manera ineficiente. La verdad es que nos invita a poder gritar que este problema de transporte público no es solamente Lima. Nosotros en Lima, de todo, ya tenemos, por ejemplo, la posibilidad, en Bogotá, no tenemos la tarea, por ejemplo, ya de cruzar Lima en bicicleta, por último. Pero lo que está pasando en este momento en algunas ciudades es que ni siquiera es esta opción. Sí, con mucho optimismo, hay ciudades, por ejemplo, Piura, Lambayeque o Trujillo, que tienen, que igual que Lima, han explotado la cantidad de ciclistas y uno sale a la calle, lo único que son ciclistas, es muy motivador, pero al mismo tiempo hay que recordar que la bicicleta no es la solución para el tráfico vehicular, es una alternativa. La solución para el tráfico es un buen sistema de transporte público, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso respondió a tu pregunta, pero yo creo que la normalización del caos
es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a romper. Tenemos más o menos unos 30 años bajo un sistema de deporte que es realmente caótico y hace que nosotros estemos acostumbrados y se nos haga normal estar apretados en una combi, apretados en un activo informal, tan normal que ni siquiera reclamamos, ¿no? Y a mí, yo solamente lo que hemos tratado de hacer en esta campaña de bases del comercio es volver a visitar este problema, hacer que deje de ser normal la situación de tener que estar atado en una combi, apretado en un taxi con 5 personas, tiene que ser normal. Tenemos que entender que no estamos pidiendo, no estamos pidiéndole favor a las autoridades, no estamos pidiendo misericordia de tener un sistema de transporte, no estamos, no nos debe favor, por así decirlo, es nuestro derecho, porque al fin y al cabo el transporte, igual la educación, igual que la salud, es un servicio público. Y como un servicio público, en realidad tenemos que reclamarlo. Y vamos a seguir hasta el final. Nosotros en la campaña No Te Pases vamos a seguir el final visibilizando los problemas. Incluso si tiene que ser muchas de las notas, por esto son denuncias, son cosas muy negativas, pero que finalmente hace que hayan pequeños cambios, ¿no? Eso es un mensaje muy, muy importante, ¿no? Y aquí, como siempre, subrayamos temas que tenemos en común, ¿no? Entre Europa y el Perú. Esto es algo que se visualiza, por ejemplo, esta semana, ¿no? La Semana Europea de la Movilidad, donde las autoridades municipales, esencialmente, pero también de otros niveles, enseñan todo lo que ofrecen a la ciudadanía, ¿verdad? Y buscan diálogo con la ciudadanía. Se organizan, por ejemplo, incluso muchas visitas para que la gente vea cómo funciona las autoridades de transporte público, incluso las empresas de transporte público, se les explica los aspectos técnicos. Es lo que tú decías, es un derecho de los ciudadanos, una obligación de las autoridades de ofrecer este servicio público, ¿no? Por tanto, hay que cambiar de mentalidad y pensar que te hace un favor el colectivo y tal, porque solo te cobra 50 céntimos o un sol, no, ya tienes que tener un sistema de transporte público que funcione, ¿no? Y en Europa lo que se ve, por ejemplo, antes lo comentamos, ¿no? Se ven muchos primeros ministros, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? En Holanda, hemos hablado mucho de Holanda, ¿no? Pero también vale para Suecia, donde el ministro, el primer ministro, el presidente van en transporte público. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Que las personas, cargos de poder, los embajadores. Yo reconozco que aquí he tomado el transporte público, pero muy poco, ¿no? En cambio, cuando voy a Europa, yo solo me desplazo en transporte público, ¿no? Eso es algo quizá Claro, que porque también... la prioridad en la vía está de alguna manera democratizada. O sea, saben en Europa, entienden que cuando la mayoría se traslada en transporte público, la prioridad en la vía tiene que ser para el transporte público, no para el carro particular. Lo que hizo, me encanta vivir la historia de Ámsterdam. Ámsterdam, y eso dijo el mismo embajador de Países Bajos me dijo, Ámsterdam era como Lima, era una ciudad que estaba, era como Lima, digamos, en este momento, ¿no? Era una ciudad que estaba confiada para auto, donde todo era hacer bypasses y hacer más puentes y crecer los carriles de las pistas. Entonces, evidentemente, cuando tú abres un carril, vas a ver más carros. Si es que le reduces carriles, vas a ver a más personas vas a ver a más personas en bicicleta. Entonces, es un cambio de mentalidad importante. Lo que a mí me encanta de eso es que se puede hacer. Hay ciudades que están demostrando en América Latina y en hay ciudades que están demostrando que la redistribución del espacio público en favor de las zonas, en favor del transporte público y en favor de la movilidad sostenible, tiene resultados. No es una moda, no es una tendencia, de verdad tiene resultados. A ver, no, desde luego, o sea, se consiguen resultados y desde luego cambia la vida de las personas y cambian muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos en tiempos de pandemia, que es un momento, por supuesto, también para replantearnos algunas cosas, reflexionar sobre la organización del trabajo, sobre cuál es el centro del trabajo, sobre, por ejemplo, para aquellos que tienen la suerte de poder hacer teletrabajo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener sobre su modo de desplazarse en la ciudad, ¿no? Pues, por lo tanto, yo creo que todo el mundo, ¿no? La sociedad civil, vosotros, los periodistas, las autoridades, deberían reflexionar sobre eso, ¿no? Es lo que estamos haciendo en Europa, ¿no? Y este es el leitmotiv, es el tema principal este año de la Semana Europea de Movilidad, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a todo eso, ¿no? Y aquí, quizás el transporte público todavía, yo veo en el chat, ¿no? Que muchos amigos dicen, no, es que es un mal endémico y tal aquí en este país.
Ya, pero debería ser parte de la solución, ¿no? Que la gente se está contagiando en el transporte público. Es parte del problema, tiene que ser ahora parte de la solución también. Sí, esta historia empezó el día en que en China, cuando ya el coronavirus estaba, ya tenía bastantes partes y bastantes casos en China se hizo más o menos en marzo un estudio de laboratorio de cómo el COVID, el coronavirus, se comporta dentro de un vehículo de transporte público cerrado, con las ventanas cerradas. Y lo que se llevó a demostrar en laboratorio, de manera muy científica, es de que el coronavirus puede permanecer en el aire dentro de bus de transporte público entre 30 minutos hasta las 3 horas, de manera que puede contagiar a muchas personas. Esto fue lo que nosotros, de hecho, al inicio empezamos a difundir el transporte público. Por supuesto, también los mercados y otras zonas con bastante segurización de zonas, pero el transporte público, que es lo que más usamos para poder trasladarnos, era un foco de contagio. Y al parecer las autoridades no lo tomaron tan en serio. Reciente ahora ya están viendo medidas para andar un poco el tráfico y hacer que el transporte esté un poco más fluido, pero evidentemente no fue, me parece, no fue la prioridad, o no lo ha sido en los últimos 30 años. Pero yo creo que todavía es momento de hacer que el transporte público sea, digamos, deje un poco de contagio y por supuesto tenga la prioridad, porque hay que tener en cuenta de que si nosotros alzamos la cabeza por la ventana, lo que vamos a ver es a personas que están en un bus. Por cada 100 personas que están trasladándose a trabajos o a sus casas, 75 lo hacen a través de un bus de transporte público. Tenemos que dejar de incentivar la compra de un carro particular. Evidentemente, si queremos librarnos del coronavirus, lo mejor será comprarnos un carro particular. Pero el carro particular, si nosotros empezamos a llegar a la ciudad, país de carros particulares, ya no vamos a ser la tercera ciudad más tráfico del mundo, sino la primera ciudad más tráfico del mundo. Y el problema de no haberle dado la prioridad al transporte público, yo creo que radica en que las propias autoridades no usan el transporte público. O sea, el día en las propias autoridades sufran el transporte público, tengan que hacer una cola de 40 minutos para conseguir un solo bus, tengan que, este, tenga que estar atiborrado, atado en una combi, ese día yo creo que el transporte público va a empezar a quedar. Porque si tú no estás en los zapatos de la persona que lo sufre, así como también, esto tiene mucho que ver con cualquier servicio público. Si las autoridades no usan los servicios públicos, nunca van a poner los zapatos de los usuarios que lo están sufriendo para poder hacer cambios. Desde luego, ¿no? Eso es un mensaje muy, muy importante, ¿no? Y eso es algo que en Europa podemos estar orgullosos, ¿no? De que, por supuesto, hay diferencias de clases y las seguirá habiendo en todas partes, pero existe muchos países donde todo el mundo usa el transporte público y los servicios públicos, desde luego. Y eso es una manera también de construir ciudadanía, ¿no? Y es importante que aquellos que toman decisiones vayan, desde luego, al transporte público. Pero estamos ya en los últimos minutos, tenemos que ir cerrando, pero veo que en el chat han surgido varios comentarios también sobre un tema muy importante, que es el tema de las tarifas, del precio, ¿no? Había gente que se quejaba también de que los transportistas fijan los precios que quieren, pero ¿cómo es el caos Sí. del transporte y los precios, ¿no? Porque con informales, formales, ¿cómo funciona el tema de la tarificación y qué se puede hacer? Sí, a ver, nosotros tenemos efectivamente, si no me equivoco, tenemos la tercera tarifa más alta del transporte público en América Latina. Y eso en realidad no es un buen indicador porque a ver, si uno una tarifa alta, porque debería tener un buen sistema de transporte. Nosotros tenemos las tarifas más altas, al mismo tiempo un sistema de transporte que es uno de los pobres de América Latina que recién está cambiando. Nosotros tenemos, lo que tiene que hacer en realidad es promover el subsidio. Ya la autoridad de transporte, a raíz de la pandemia, ya empezó a hablar del subsidio y eso parece muy bien. ¿Por qué en el momento Buenos Aires tiene, a ver, vamos a hablar del metro de Buenos Aires? El metro de Buenos Aires se inauguró en 1903. Nosotros recién tenemos un metro desde el 2010, si no me equivoco. Entonces, en 1903 el metro de Buenos Aires tiene varias líneas y eso se debe al metro está subvencionado por el Estado. Entonces, si realmente el pasaje cuesta $2, el Estado le está subvencionando más o menos la mitad del pasaje. Eso tiene mucho que ver con que el gobierno de Argentina considera que el transporte es público, es un servicio público.
porque en este momento lo estamos haciendo cuando independiente del transporte y avisas a cualquier propietario de bus a su propia ruta, estás autorizándole a cobrar lo que quieras. Y eso hace evidentemente que hay una injusticia y que mucha gente, hay un problema muy grave, embajador, que la gente pobre en Lima, la gente con menos recursos económicos, gasta la mitad de su sueldo en transporte, el 40% de su sueldo en transporte. Es como si tú ganaras 1.000 soles, 500 soles o 480 soles estás gastando en transporte público. Eso es gravísimo. Eso es la mayor muestra de desigualdad, porque no solamente estás viviendo lejos y que vas a tener que estar trasladándote 4 o 3 horas para ir a tu trabajo, más estás pagando 5 o 6 veces más de lo que una persona que vive en San Isidro, Miraflores, gasta en transporte. Es de verdad una locura. Entonces, lo que tiene que pasar, el transporte público tiene que ser considerado un servicio público. Y al ser considerado un servicio público, subvencionar, subsidiar, mejor dicho, algunas rutas de transporte que son las más desfavorecidas. Ya la autoridad del transporte tiene proyectos para ejercer un subsidio y lo que tiene que pasar es la PCM y el Estivo y el Ministerio de Economía le den una a este servicio para subsidiarlo, ¿no? Sí, desde luego, ¿eh? O sea que veremos a partir de ahora, precisamente, con la entrada en vigor, ¿no? de la ATU, o sea, con la asunción de sus competencias plenas a partir de en estos días. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Nosotros desde Europa, ¿sabes? Tenemos una colaboración aquí con el Perú. Ahora estamos a punto de ofrecerle experiencias europeas a la ATU a través de asistencia técnica. Vamos a aportar fondos también para inversiones en infraestructura. O sea, es un tema donde hay una voluntad por parte de las autoridades de trabajar con nosotros, los europeos, ¿no? Y de traer experiencias de distintas ciudades europeas. O sea que yo creo que seguiremos conversando de este tema. Estamos llegando ya al final. Creo que hemos tocado muchísimos temas. Veo todavía hay comentarios en el chat y eso es bueno porque la conversación continúa. Y bueno, pues es importante que la prensa siga alertando sobre todos los problemas, sobre todo lo que está ocurriendo y recordarle a la gente que tiene que ser un derecho de ciudadanía. Los ciudadanos tienen que tener en su ciudad un transporte limpio, eficaz, cómodo, ¿verdad? Y por lo tanto hay que demandarlo, pero hay que colaborar también. No sé si tienes alguna palabra para concluir, para terminar. Bueno, en realidad tú has dicho esa conclusión que es válida, ¿no? Por un lado, los ciudadanos tienen que dejar de analizar el caos, tienen que reclamar sus derechos, tienen que hacer visible y compartir todas las cosas malas que están sucediendo en las calles, en nuestras casas, y por supuesto, considerar que esto, y nuevamente lo digo, no nos están dando un favor a los ciudadanos, no estamos pidiendo misericordia para tener transporte público. El transporte público es algo que realmente nos merecemos como en una ciudad, además, 10 millones de personas, en una ciudad atomizada, gran problema de espacio, lo que tiene que hacer el gobierno y nosotros los ciudadanos tenemos que por esto reclamar es un buen sistema de transporte público. Entonces, eso, nosotros básicamente tenemos que hacer, por supuesto, en la medida en que el ciudadano eh, tenga la posibilidad de aportar formalidad, de no financiar la red de transporte informal, en la medida en que se pueda, es mejor hacerlo, porque cada sol que recibe el informal es un sol que está dejando de recibir el transporte mal que evidentemente tiene la posibilidad de reinvertir. Y reinvertirlo significa ampliar la flota, mejorar el servicio, mejorar los paraderos. Entonces hay que también considerar qué hay detrás de cada viaje en colectivo informal que no se justifica, digamos, en una zona donde sí es un transporte formal. A veces, claro, cuesta mucho más hacer una ola de 10, 15 minutos a más rapidito el colectivo que te recoge y te deja quieras. Pero detrás de cada que le estás pagando al taxi colectivo, hay no solamente una cadena delictiva, además muchas veces hay cobro de cupos y como extorsión, sino también hay plata que se le está dejando a un medio de transporte tal que evidentemente lo que hace es reinvertir y por supuesto cumple las normas de seguridad vial y con COVID, ¿no? Eso es básicamente mi mensaje. Mientras tengamos la posibilidad de apoyar a quienes cumplen en las normas, en realidad el círculo vicioso va a crecer y vamos a terminar mejorando. Desde luego, muchas gracias por ese mensaje muy claro y yo también un mensaje de apoyo a todos los que como tú hacéis periodismo de investigación, que también es un servicio público fundamental para que mejore esta situación. Muchas gracias a todos, un saludo a todos los cafeteros de Europa que nos han acompañado hoy. Muchas gracias a Juan Pablo León y por supuesto seguiremos las próximas semanas otra vez conversando de otros temas. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, gracias.
Muchas gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo virtual. Nos vemos.